Un saludo para todos. Termino de presentarme. Yo soy el mayor Luis Fernando Vélez Soto, soy el director de la Defensa Civil del Departamento del Tolima. Soy administrador de empresas, profesional en ciencias sociales, especialista en administración de recursos, especialista en preparación, reducción y atención de desastres. Con una experiencia de 20 años en la Universidad Nacional, 5 años en la empresa privada, 7 años en la Defensa Civil colombiana. En los cursos que he desarrollado la entidad ha sido de buzo, rescate en estructuras colapsadas, salvamento y rescate acuático, sistema comando de incidentes avanzado, alojamientos temporales, entre otros. Me desempeño como instructor también de varios cursos de la institución. En estos momentos vamos a hablar acerca de la gestión de riesgo de desastres, sobre todo de la política nacional que tiene que ver con la ley 1523 del 2012. Quiero que veamos videos para que nos vayamos ambientando de cuál es la ley 1523 del 2012 y por qué es tan importante la gestión de riesgo de desastres. Mundialmente, los desastres causan daños y pérdidas considerables, incluso irreversibles, en la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Dada la prioridad y su incidencia en el desarrollo de los países, identificó la necesidad urgente de incorporar estrategias contundentes para la reducción del riesgo de desastres. Pero, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social orientado a formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas y acciones enfocadas a prevenir, reducir o mitigar el resultado de uno o varios fenómenos amenazantes naturales, socionaturales, antrópicos, tecnológicos o biológicos, que al encontrar condiciones de vulnerabilidad pueden generar grandes impactos y pérdidas. Así, la gestión lidera acciones desde el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres, con el fin de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Internacionalmente, la gestión de riesgos se ha abordado para definir pautas que recojan y orienten la evolución de la temática en sus territorios, realizándose 3 conferencias mundiales desde 1994. La primera en Yokohama, Japón, la segunda en Hyogo, Japón, y la más reciente en Sendai, quienes acogieron los nuevos retos para la reducción del riesgo de desastres en el marco 2015-2030. Asimismo, en Colombia se ha recorrido un importante camino en cuanto a la gestión del riesgo de desastres, donde a partir de desafortunados eventos, el Estado y la sociedad buscaron un rápido fortalecimiento de la capacidad local y nacional para hacerles frente de manera adecuada. Fue así como en su momento se adoptaron medidas normativas e institucionales que dieron origen al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado y reglamentado por la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989, en cabeza de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. De esta manera, y por medio de la Ley 1523 de 2012, se estableció el actual Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esta política plantea la ejecución de 3 procesos esenciales: proceso de conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y proceso de manejo de desastres, para que implementándolos de manera articulada alcancen la sostenibilidad y seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en riesgo, de la mano de la planificación del desarrollo seguro y de la gestión ambiental territorial sostenible. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Las entidades públicas, entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y la comunidad. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido por el Presidente de la República a nivel nacional y por los gobernadores y alcaldes en las entidades territoriales. Las autoridades ambientales, en coordinación con los demás actores del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizan un aporte fundamental a la gestión del riesgo de desastres, partiendo de su conocimiento del territorio, la capacidad de incidencia territorial desde la óptica ambiental y en sus competencias institucionales. Sin embargo, es importante recordar que esta es una labor conjunta que requiere del aporte de todos los colombianos, con el fin de apoyar al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en especial a las autoridades ambientales, garantizando la articulación con el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han diseñado un curso virtual que propone multiplicar los aprendizajes acumulados en temas de gestión del riesgo de... Pasamos al marco estratégico. Otro video para que ustedes se ambienten a la gestión de riesgos de desastres. Don Miguel y doña Marta tienen una casa chiquitica donde el agua llega fácil. 3 vacas de ordeño, 2 cultivos de plátano y una tienda. Son la base familiar. Un día llovió y llovió y el río se creció. Y esa noche nuestra historia en 2 partes se partió. Ni casa, ni cultivo, ni tienda, ni vacas. Y en fin, también el agua escaseó y ni la vía se salvó. ¿Qué pasó? Dijo don Miguel. ¿Por qué nuestro desarrollo falló? Mirando atrás, faltó el señor de planeación para decir dónde sí y dónde no. Viviendas nunca en la zona inundable, viviendas siempre en la zona segura. Faltó Pepe Agua director para llevar las redes por los sitios sin temor. Más faltó la orientación del técnico asesor para cada productor, para educar y fomentar dónde cultivar y qué estrategias adoptar. Y para vía, hospital y escuela, pues, ¿cómo hizo de falta el líder del sector que, conociendo la amenaza, hubiera asegurado la mejor ubicación y su mejor construcción? Es decir, hubo desarrollo, pero fue insostenible. Por eso, el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se basa en el papel de los municipios y de los ciudadanos. En cada población es el alcalde municipal el líder de la gestión del riesgo, pero ellos no están solos para enfrentar esos riesgos. Necesitan de las secretarías de gobierno, las oficinas de planeación, las secretarías de agricultura, de infraestructura, de servicios públicos, ambiente, educación y salud, y todas aquellas que influyen en el desarrollo. Esa es la base de la resiliencia y el desarrollo sostenible. Respaldando la estructura municipal están las administraciones departamentales a través del gobernador y cada una de las secretarías sectoriales. Y en el nivel nacional, los ministerios promueven la coordinación y el desarrollo de capacidades en el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres para su sector. Esta es la base del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como entidad coordinadora del sistema, ofrece un marco estratégico para que cada quien haga su tarea. Este marco estratégico tiene 4 ejes: la estrategia territorial, la estrategia sectorial, la estrategia cultural y la estrategia público-privada. La estrategia territorial busca desarrollar capacidades mínimas, como por ejemplo, aquellas que permiten que la gestión del riesgo sea parte central del ordenamiento territorial y de cada uno de los proyectos de inversión pública. La estrategia sectorial fortalece el papel de los ministerios y entidades nacionales y su proyección territorial. La estrategia cultural dinamiza el efectivo cambio social. Y la estrategia privada busca un papel más responsable de las empresas con su propia seguridad y la sostenibilidad de sus actividades. Este es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, base del desarrollo sostenible. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Posterior a esto, vemos el video del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, articulado pues, por el gobierno dentro de su estructura de lo que le corresponde a la presidencia. Los colombianos en desarrollo de la Política Nacional de Gestión del Riesgo tenemos un plan, el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y por primera vez junto a todas las entidades del Estado estamos trabajando para afrontar el riesgo, gracias a la participación de 320 representantes de entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, junto al compromiso del sector privado y comunitario. Con este plan promovemos la gestión del riesgo y el desarrollo territorial hasta el 2025. Nuestro objetivo es construir una Colombia menos vulnerable y comunidades más resilientes. Es imposible asegurar dónde o cuándo puede ocurrir una emergencia, pero con este plan nos preparamos para conocer nuestro territorio, adaptarnos al cambio climático, reducir las condiciones de riesgo,
dar respuesta a las emergencias y ser capaces de recuperarnos ante cualquier eventualidad. Para seguir creciendo como país, reducir el riesgo es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entrando en materia, vemos entonces que la ley 1523 fue sancionada en el 2012 y se adopta la Política Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres. Esta ley 1523 tiene 8 capítulos. El primer capítulo habla de principios y definiciones, el segundo habla de la estructura, la organización, la dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El tercer capítulo habla de instrumentos de planificación territorial. El cuarto capítulo habla de los sistemas de información. El quinto de mecanismos de financiación. El sexto, declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad. El séptimo capítulo de régimen especial para la declaratoria de calamidad pública y desastres y unas disposiciones finales. Durante este tiempo vamos a ver los primeros capítulos para que entendamos de dónde se adopta esta política y por qué se adopta la política. El primer tema es la gestión de riesgo de desastres. ¿Qué nos dice la ley 1523 en su primer artículo? Dice que la gestión de riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Este es el concepto como tal. Proceso social para formular, ejecutar, elaborar planes, estrategias, con el fin de incluirlos dentro de unos 3 procesos de la gestión de riesgo, que es conocimiento, reducción de riesgo y manejo del desastre, para que haya menos muertes, para que la comunidad viva en paz y que tenga un desarrollo sostenible. El artículo 2 nos dice que todos somos responsables de la gestión de riesgo de desastres. Las autoridades, las entidades públicas, privadas, comunitarias, todas deben adelantar actuaciones tendientes a aprender, a reducir el riesgo y manejar los desastres en el marco de sus competencias funcionales. Asimismo, los miembros del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero para que entendamos qué es riesgo, pues tenemos que combinar los factores que nos indican a nosotros que hay riesgo. El primer factor son los fenómenos amenazantes o las amenazas. De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, las amenazas se clasifican en naturales, socionaturales y antrópicos. En este cuadro vemos algunas de las amenazas que están descritas en la Unidad Nacional. Las de origen natural son hidrometeorológicas, como las avenidas torrenciales, las descargas eléctricas, los ciclones tropicales, la desertización, los vendavales, las granizadas, las heladas, las sequías, las inundaciones. Como tal, los geológicos también son de origen natural, como los diaperismos del lodo, la actividad volcánica, la erosión costera, los tsunamis y los sismos. También tenemos pues algunos movimientos en masa que pueden ser de origen natural o de origen antrópico y se pueden combinar porque pueden ser también causados por la mano del hombre. Los biológicos, como las bacterias, los virus, los parásitos, animales e insectos venenosos, plantas venenosas, mosquitos portadores de algunos agentes causantes de enfermedades. Los fenómenos de origen antrópico, tenemos las aglomeraciones de público, los atentados terroristas, los incendios de cobertura vegetal. La mayoría de los incendios forestales son causados por la mano del hombre y son antrópicos. En los tecnológicos tenemos los incendios estructurales, los accidentes viales, las explosiones, los derrames, los colapsos y las fugas, entre otros. Esto es como para darles una descripción de cuáles son las amenazas que pueden haber en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestra región. Pasando a esto, la amenaza, tenemos que ver cuál es la vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad es que es una fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada
o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un evento físico peligroso en nuestro territorio. Es así como hablamos que las amenazas que vimos anteriormente pueden causar efectos en nosotros como tal. Y es el elemento expuesto, físico, económico, social, ambiental o institucional, que sufre algún tipo de riesgo o alguna situación particular. Tenemos las definiciones de la vulnerabilidad física, de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad social. Pues vulnerabilidad física es la estructura de nuestra vivienda, de la carretera, del puente, de cómo estamos nosotros con respecto a esa amenaza que estamos teniendo. Por ejemplo, si hay casas que no tienen sismoresistencia, pues tenemos una gran vulnerabilidad con respecto a la amenaza de los sismos. La vulnerabilidad económica es cuando las condiciones de pobreza o bajos recursos o uso inadecuado de los mismos nos impiden cambiar de sitio de vivienda a pesar de que estén en zonas de amenaza. Cuando falta empleo, cuando no nos permite la atención médica adecuada a nuestros hijos, somos vulnerables. Por ejemplo, una epidemia de cólera. La vulnerabilidad ambiental, cuando nos exponemos a la contaminación del agua, la baja disponibilidad de fuentes de agua potable, a que disminuyan los nacimientos de agua por explotación indiscriminada de los bosques o cualquier tipo de impacto ambiental que tengamos nosotros. Y otro tipo de vulnerabilidad es la social, cuando la comunidad no se organiza para conseguir su desarrollo, cuando es incapaz de generar alternativas para cambiar o mejorar la calidad de vida y el nivel de educación, cuando hay un nivel bajo de las necesidades básicas o cuando hay pobres niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales, cuando los líderes sociales solamente atienden los intereses particulares y se presentan esta situación de vulnerabilidad social. Y las cosas, pues vemos esta imagen. Ahí podemos encontrar los tipos de vulnerabilidad que hemos visto, ¿no? Tenemos la física por la estructura de las viviendas, están mal construidas, son invasiones. Hay una vulnerabilidad ambiental porque esas casas pues están pasando o están siendo construidas al lado de una quebrada, de un río, donde estamos contaminando, estamos expuestos a la contaminación del agua. Y hay una vulnerabilidad social, pues porque vemos que hay pobreza, que hay invasiones, que no hay un liderazgo, y de igual forma, pues hay una vulnerabilidad económica por lo mismo de las características que vemos acá en la imagen. Eso es como para tratar de un ejemplo acerca de la vulnerabilidad que se pueden combinar todas en un solo escenario de riesgo. Así las cosas, vemos que en la imagen de la izquierda, pues hay una amenaza. Hubo un movimiento en masa, el movimiento en masa se presentó y no pasó absolutamente nada, solamente pues hubo un evento natural como cualquier otro, como cuando hay lluvias, como cuando hay tsunamis, como cuando hay huracanes y demás. Se presentó esta situación, pero cuando hay elementos expuestos, en este caso la vía, los cultivos, puede afectar la movilidad de las personas, puede presentar situaciones de índole social, económico, de infraestructura, pues ya se materializa lo que es riesgo. Entonces tenemos amenaza, tenemos vulnerabilidad y esto nos dice que hay un riesgo, que son los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos peligrosos, ya sean naturales, socionaturales, tecnológicos, biosanitarios, humanos no intencionales, en un, en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Así las cosas, definimos que la amenaza por la vulnerabilidad nos da un riesgo. Si la vulnerabilidad es alta, tenemos más riesgo de sufrir daños o pérdidas, porque son los elementos expuestos. Es como me encuentro yo, qué fragilidad tengo. Si soy fuerte en esa vulnerabilidad, pues mi riesgo va a ser menor. Nosotros podemos impactar significativamente la vulnerabilidad. En la amenaza, muchas veces amenazas naturales, no podemos impactarlas, no podemos reducirlas, no podemos intervenirlas, porque la naturaleza es así, es impredecible. Ya hemos visto en los diferentes desastres y emergencias este tipo de situaciones. Así las cosas,
La ley 1523 en su artículo 6 nos dice que hay un objetivo general, que es llevar a cabo ese proceso social del artículo 1, con el propósito de ofrecer a la protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida, contribuyendo al desarrollo sostenible, como vimos en los videos. Por eso, también tiene unos objetivos específicos, y los objetivos específicos es hacer la gestión de riesgo de desastres en los tres procesos: el proceso de conocimiento, el proceso de reducción del riesgo y el proceso del manejo del desastre. Ustedes deben familiarizarse con estos conceptos y procesos porque toda la ley 1523 nos habla de los tres pilares, digámoslo así, de la política de gestión de riesgo de desastres en Colombia. Entonces, tenemos el objetivo general, que es ofrecer la protección, los objetivos específicos, que es el conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo del desastre. Pero cada uno de estos procesos u objetivos específicos tiene unos subprocesos. Por ejemplo, en conocimiento de riesgo tenemos la identificación y caracterización de los escenarios de riesgo. ¿Cómo está nuestro territorio en cuestión de riesgo como tal? Ya vimos que era amenaza y vulnerabilidad. ¿Cómo identificamos que haya un escenario físico por lluvias, por ejemplo? ¿Cómo caracterizamos que haya un escenario de riesgo físico por avenidas torrenciales? Por escenario de riesgo por amenaza volcánica. Entonces debemos nosotros, en todos los instrumentos de planificación, coordinar cuáles son los riesgos y cómo se caracterizan estos escenarios de riesgo. Así las cosas, pasamos al análisis de riesgo. Una vez tengamos identificados los sitios geográficamente, se caracterizan y se priorizan estos escenarios de riesgo, pues se puede hacer un análisis de riesgo para ver cómo podemos intervenir para reducir ese riesgo. Y ese análisis de riesgo, hay unas diferentes matrices que lo pueden hacer, o expertos que hacen análisis de riesgos y determinan cuál es el nivel de ese riesgo como tal, alto, medio o bajo, si acaso un impacto de desastre en caso de que se materialice, si causa un impacto de emergencia en caso de que se materialice, o si por el contrario, la vulnerabilidad es muy baja y podemos afrontar ese riesgo como un nivel bajo. Una vez hacemos estos análisis y priorizamos entre altos, medios y bajos los riesgos, pues le hacemos un monitoreo continuo a fin de verificar que se vaya disminuyendo el riesgo o que se evite como tal que haya una situación de desastre o de emergencia. Si ese riesgo empieza a aumentar a otro nivel, pues tenemos que tener unas medidas de prevención, unas medidas de reducción, de mitigación, para que no suceda ese tipo de situaciones. Posteriormente a que estamos monitoreando el riesgo, pues lo comunicamos. ¿A quién debemos comunicarlo? Pues a toda la comunidad. Toda la comunidad debe saber cuáles son los riesgos que tenemos en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país, para que asimismo las comunidades tomen la decisión de actuar y reducir también ese riesgo de desastres que, en resumidas cuentas, actuando con la comunidad y las instituciones, pues podemos formar una gran alianza para que esos riesgos no se materialicen ya al finalizar, o lo que nosotros necesitamos, que es reducir el riesgo para proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Pasamos al proceso de la reducción del riesgo. La reducción del riesgo tiene tres subprocesos: la intervención correctiva, la intervención prospectiva y la protección financiera. Intervención correctiva no es más que corregir, como lo estamos viendo ahí, corregir una situación que ya sucedió. Hubo un sismo y afectó una estructura, una infraestructura. Esa infraestructura hay que intervenirla, corregirla, para que si vuelve a haber otro sismo, pues no vaya a haber una afectación estructural.
Se cayó un puente, pues toca construirlo, toca volver a armar las bases, los cimientos, construir el puente encima y corregir esa situación que pasó. La intervención prospectiva se hace antes de que ocurran las situaciones. Por ejemplo, un edificio se va a construir, pues tiene que tener normas de sismoresistencia. Hay que, antes de construirlo, verificar cuáles son las normas, cómo se va a construir, los ingenieros, los arquitectos, todos, construir ese edificio de tal forma que no vaya a presentar un riesgo futuro y se haya hecho una intervención antes de. Las intervenciones son estructurales o no estructurales. Y la protección financiera es más que todo pues las pólizas de seguros que podemos tener nosotros para proteger nuestros bienes, recursos y nuestra familia. Igual forma, pues tratan las empresas y las entidades públicas y privadas. Si ya conociendo el riesgo, monitoreándolo, comunicándolo, haciendo unas medidas de intervención para reducirlo, el riesgo se materializa, pues pasamos al proceso del manejo de los desastres. Y el manejo de los desastres tiene 4 subprocesos: prepararse para la respuesta, prepararse para la recuperación, ejecución de la respuesta, ejecución de la recuperación. En la preparación para la respuesta, ¿qué es? Pues hacer simulacros, hacer simulaciones, capacitar las brigadas de emergencia. Dentro de las brigadas de emergencia de la empresa, pues hay brigada de evacuación, brigada de primer auxilio, brigada contra incendios. Podemos articular ahí cuáles son los niveles de la alarma, cuáles van a ser los procedimientos que vamos a realizar en el antes, durante y después de la emergencia, qué vamos a hacer nosotros como procedimientos operativos normalizados. Nos estamos preparando para la respuesta, estamos entrenando, estamos verificando, estamos monitoreando el riesgo también, y todo es un proceso articulado, un proceso que es como un círculo. Estamos haciendo intervención mientras que nos estamos preparando para la respuesta. De igual forma, sabemos que si sucede el evento, pues tenemos que prepararnos para recuperarnos de ese evento. Procedemos a la ejecución de la respuesta como tal. Sucedió la emergencia, sucedió la inundación, digamos así. Salen los organismos operativos. En teoría debería primero asistir la comunidad, a la misma comunidad, porque para eso hay los planes comunitarios de gestión de riesgo. Y el artículo 2 nos dice que todas las personas o los habitantes del territorio nacional son responsables de la gestión de riesgo de desastre y deben tomar medidas para que no ocurran los desastres. Entonces, ocurre la emergencia, ocurre la inundación, y en ese orden de ideas, la comunidad atiende su barrio, digamos así. En primera medida hace la evacuación al punto de encuentro, las rutas de evacuación, hacen los censos donde están los puntos de encuentro. Posteriormente, la brigada de primeros auxilios pues atiende a las personas que se encuentran heridas con un sistema de comando de incidentes que deben armar, un área de concentración de víctimas, un puesto de comando y demás, mientras que llegan los organismos operativos. Y posteriormente, pues hacen las actividades de la recuperación como tal. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso lógico que inicia desde que conozcamos nosotros cuál es el riesgo que tenemos en nuestra vivienda de alrededor, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestro departamento, ¿sí? Asimismo, podamos identificarlos, podamos priorizarlos y de acuerdo al instrumento de planificación territorial que nos ofrecen las alcaldías, que nos ofrece el departamento y el país, pues asimismo nos vamos ambientando a la situación en nuestro entorno. Por eso es importante la comunicación de riesgo a todas y cada una de las personas habitantes del territorio. Dice el artículo 7 que hay una estructura organizacional. Esa estructura organizacional tiene que ver con cómo se hace el proceso de gestión de riesgo a nivel nacional, departamental y municipal, y quiénes son los actores de esa estructura organizacional. También tenemos instrumentos de planificación, sistemas de información, mecanismos de financiación. Empezamos por la estructura organizacional.
¿Quién conforma la gestión de riesgo de desastres en el país? Está el presidente de la República, el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, está la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional se divide en 3 comités, uno para el conocimiento de riesgo, otro para la reducción de riesgo y otro para el manejo de desastres. A nivel territorial, tenemos el gobernador, hay un consejo departamental para la gestión de riesgo de desastres, que también tiene un comité de conocimiento, reducción y manejo, y en las alcaldías, igualmente hay un consejo municipal para la gestión de riesgo de desastres, que tiene unos comités de conocimiento, reducción y manejo. Pero cada uno de ellos tiene un rol específico dentro de la política. El presidente o la presidencia conduce el sistema nacional. El Consejo Nacional orienta el sistema. La Unidad Nacional dirige, coordina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con sus 3 comités, los cuales asesoran y planifican la gestión de riesgo de desastres. En los territorios, el gobernador es el responsable de la implementación de la gestión de riesgo. Su consejo departamental asesora y coordina los comités para el conocimiento, reducción y manejo. Y el alcalde es el responsable directo de la implementación de la gestión de riesgo de desastres en su municipio, con su consejo municipal, el cual también asesora y coordina todas las actividades de gestión de riesgo de desastres. Las cosas, sabemos que el presidente es el conductor del sistema nacional de acuerdo al artículo 10 de la ley 1523. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres es el agente del presidente en todos los asuntos relacionados con la materia. Los gobernadores deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento, reducción de riesgo y manejo de desastres en su competencia territorial. Alcaldes, como conductores del desarrollo local, son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión de riesgo en el distrito o municipio. Esto estamos hablando con los artículos de la ley 1523. El propósito es optimizar el diseño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de las acciones de la gestión de riesgo de desastres, de acuerdo al artículo 15, en instancias de orientación y coordinación. Tenemos una instancia superior que es la encargada de orientar el sistema, como el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional dirige la implementación de la gestión de riesgo de desastres y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional. Las asesorías o los comités planean y hacen seguimiento para que garanticen la efectividad de la articulación y procesos bajo la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En los comités se pueden establecer comisiones técnicas, asesoras permanentes o transitorias. En los comités pueden haber invitados, universidades, pueden haber personas expertas, puede haber gente de la comunidad, pueden haber muchas personas y esas comisiones técnicas son las encargadas de asesorar también en los comités en cada uno de los procesos y subprocesos. En las instancias de coordinación territorial, ahí está el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres y también pues en la alcaldía. Ahora en el municipio tenemos una oficina asesora para la gestión de riesgo de desastres con un consejo municipal para la gestión de riesgo de desastres y ese consejo municipal tiene los 3 comités igualmente, logrando la protección de la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida, contribuyendo así al desarrollo sostenible. ¿Quiénes componen esos consejos territoriales en las gobernaciones y las alcaldías? La ley nos dice que el artículo 28 habla de este tema. Dice que el gobernador o el alcalde o su delegado, el director de la dependencia de la entidad de gestión de riesgo, los directores de la entidad de servicios públicos o sus delegados, un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales, el director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la respectiva jurisdicción, el director o quien haga sus veces de la Cruz Roja colombiana dentro de la respectiva jurisdicción, el delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de bomberos del municipio. Un secretario de despacho departamental o municipal es designado para ello como por el gobernador del departamento o el alcalde, el comandante de la policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. Esas son las 9 personas que conforman el Consejo Territorial para la Gestión de Riesgo de Desastre.
Aquí hay un parágrafo. Los consejos territoriales pueden invitar a sus sesiones a técnicos, expertos, profesionales, representantes de gremios o universidades para tratar temas relevantes a la gestión de riesgos, lo que yo decía anteriormente, convocándolos así para que ayuden a reducir como tal el riesgo de los desastres. Así las cosas, los consejos territoriales pues tienen un coordinador designado por el gobernador. Su nivel jerárquico es igual o superior al jefe de una oficina asesora. Lo vemos ahí en la estructura organizacional de cualquier alcaldía. En todo caso, el coordinador debe vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de gestión de riesgo de desastres. Obviamente, pues articulando con el Consejo Municipal o departamental, según sea el caso. Aquí entran a asumir un papel muy importante las corporaciones autónomas regionales, porque también son necesarios los estudios de ellos para el conocimiento y la reducción del riesgo. Deben integrar los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, los planes de gestión ambiental, los planes de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. Por eso son tan importantes, porque es que realmente lo que nosotros vemos en los escenarios de riesgo, es territorio. ¿Qué hay en el territorio? ¿Qué hay encima de ese territorio? ¿Cuál es la vulnerabilidad de todos los elementos expuestos que tenemos de territorio? De acuerdo a eso, ¿cómo podemos actuar con este territorio para poder disminuir el riesgo de desastre? En el siguiente video vamos a ver los instrumentos de planificación territorial.